Muy bien, buenos días a todos. Yo creo que nos hemos saludado. Buenos días también a los que estáis conectados desde Granada, desde Jaén. Vamos a disfrutar de este tiempo de la palabra del Señor, como estamos disfrutando de la alabanza. Y es curioso cómo el Señor pone circunstancias iguales, ¿no? Hemos empezado el culto hablando de cisne negro, de un grajo blanco, de unas cosas que surgen muy extrañamente, ¿no? Y por supuesto, como ha compartido Roberto, nuestro Señor Jesucristo es la maravilla más grande. Eso ya lo he cantado así, tío. Cisne cuello negro, ¿no, Pedro? Y la predicación de hoy, de alguna manera, también nos va a hablar de un personaje extraño. Digo extraño entre comillas, humanamente hablando, pero es un personaje en el que vamos a aprender mucho de él y de su actitud y de lo que el Señor pide para su iglesia. Pero antes quería haceros una pregunta. Voy a haceros un poquillo pensar, ¿no? A los que estáis en casa también. ¿Qué pediríais si se nos pidiera, si se nos concediera un deseo? Lo mismo que a Salomón, ¿no? Al rey Salomón el Señor le concedió, dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y le pidió, ¿no? Pues vamos a pensar cada uno qué elegiríamos, ¿no? ¿Qué elegiríamos si el Señor nos concediera un solo deseo? Hubo una encuesta en el que se hizo esa pregunta, ¿no? Se lanzó esa pregunta en la radio y dependiendo de la edad, había personas ya de más edad que los que más pidieron fue el salud. Pero la mayoría de gente, la franja edad media, digamos, pedían dinero. Lo que más se pidió el deseo fue dinero. El segundo fue poder. Es una encuesta que lanzaron, ¿no? Luego igual lanza otra y cambia, ¿no? Pero el segundo fue poder, tenés poder. En la empresa, en la política, en los trabajos, en los negocios, tener poder, ¿no? De alguna manera. El tercer deseo que se pidió era llevar siempre la razón. Qué bueno, ¿no? Que lleváramos siempre la razón. Nosotros a veces pensamos que la llevamos, ¿no? Pero luego quizás si nos confrontamos con la palabra de Dios nos damos cuenta que estamos equivocados, ¿no? Y que el Señor no habla de otra forma. Pero bueno, ese fue otro deseo, ¿no? Y el cuarto fue saber distinguir la importancia de las cosas. Darle a cada cosa su importancia, ¿no? Para que sepamos tomar las mejores decisiones, ¿no? Cuando a veces no le damos la importancia que tiene a las cosas y otras veces le damos más importancia de la que tienen, ¿no? En fin, esa fue más o menos la encuesta. Digo esto porque el personaje que quiero compartir hoy es un personaje que tenía claro cuál era lo más importante en su vida, cómo tenía que tomar las decisiones en su vida. Lo tenía claro. Nosotros estamos tomando decisiones constantemente, ¿no? Desde que abrimos los ojos por la mañana, incluso antes, ya estamos programando el día, ya estamos organizándonos, ya estamos tomando decisiones, qué ropa me pongo, qué hago, qué digo. Y quizá con este barullo del mundo, ¿no? De tanto estrés, podemos olvidarnos de las decisiones que tomamos y que afectan a la eternidad, ¿no? Porque las decisiones humanas están limitadas por el tiempo, pero quizás no olvidamos de decisiones que son para siempre, ¿no? Que son eternas. El Señor en su sabiduría le dice a la Iglesia que sea luz y que sea sal en esta tierra. Y esas son actitudes y decisiones que tomamos que tienen un enfoque eterno, ¿no? Porque estamos ofreciendo la obra de Cristo, ¿no? La salvación. Pues bien, el personaje que quiero compartir hoy, sabéis que estamos hablando, que estoy compartiendo últimamente del Evangelio de Marcos. Este es la cuarta predicación acerca del Evangelio de Marcos.
Y al principio en el Evangelio de Marcos nos encontramos con este personaje, ¿no? Es curioso que Marcos no empieza como empiezan, por ejemplo, Mateo y Lucas con la vida del Señor Jesús, cuando nace el Señor, con la genealogía. No, Marcos empieza con este personaje, ¿no? Y es un personaje, digamos, extraño, y que a él no le importaba, es un contraste con este mundo, ¿no? A él no le importaba causar buena impresión. No le importaba su forma de vestir, ni dónde estaba, ni lo que comía. A él no le importaba. Lo único que le importaba era cumplir con su ministerio tal y como el Señor se lo decía. Y esa es una enseñanza para nosotros, ¿no? Hermanos, quizás estemos dándole más importancia a cosas personales nuestras y estamos dejando de un lado lo que el Señor pide de nosotros. ¿Cuál es el don que el Señor nos ha dado? ¿Y qué estamos haciendo con ese don, no? Bueno, con este personaje aprendemos que él, su prioridad era cumplir su ministerio conforme el Señor se lo había dicho. Y es una enseñanza grande para él, ¿no? Su mensaje era claro. Era un mensaje claro, duro y difícil, ¿no? Porque igual que el mensaje que nosotros llevamos al mundo, que es también claro, es muy claro, pero es duro y difícil, pues igual lo tenía este personaje, ¿no? Y si yo tuviera que titular de alguna forma esto que estoy compartiendo con vosotros, lo titularía como un ministerio de entrega eficaz, con fuerte impacto, pero incompleto. Y hermanos, es que el que completa nuestro ministerio es el Señor. El Señor hace completo nuestro ministerio. Si no fuera por Él, estaría incompleto. Y este personaje tiene un ministerio en el que vamos a aprender muchísimo, conforme totalmente a la voluntad del Señor, pero al final de su mensaje dice: pero viene otro detrás de mí, ahora lo vamos a leer, que yo ni siquiera soy digno de agacharme y desatarle la hebilla de sus sandalias. Estaba dando gloria al Señor con su mensaje, ¿no? Porque el que completaba su ministerio era Dios, era el Señor Jesucristo. Y el que completa nuestro ministerio es el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, vamos a irnos a Marcos, capítulo 1. Marcos 1, el pasaje completo es del 2 al 8, pero yo lo he querido dividir en dos partes porque iba a ser excesivamente largo. Y lo que quiero compartir hoy está en Marcos capítulo 1, versículos del 2 al 7. Ese es el pasaje que vamos a tocar un poquito, vamos a aprender y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hasta ahí la palabra del Señor. Y es curioso cómo hace énfasis este pasaje en la vestimenta, en el personaje de Juan, en cómo vestía y en lo que comía, dónde estaba, dónde vivía. Y es que, como sabéis, habían pasado 400 años, porque aunque el Evangelio de Marcos está el segundo después de Mateo, pero fue el primero que se escribió, y había habido 400 años de silencio por boca de profetas. Podemos decir que el Señor no se había manifestado con su palabra con ningún profeta, y ahora irrumpe con el Evangelio de Marcos con Juan el Bautista, ¿no? Entonces, de alguna manera,
la vestimenta de Juan, yo creo que hace hincapié el Evangelio en la vestimenta de Juan, porque él se quiso distanciar del lujo y lo que había en su época, ¿no? Juan era hijo de un sacerdote. Juan era hijo de Zacarías. Sabéis que su madre también era Elizabeth, que era la prima de María, la madre del Señor Jesús, mundo. Y él se había criado, ya que su padre era sacerdote, pues con todo esta parafernalia que tenían los sacerdotes, sus vestimentas, todos sus rituales, ¿no? Sin embargo, él de alguna manera se quiso distanciar de eso, ¿no? Él vino con un mensaje totalmente diferente al mensaje que tenían los líderes religiosos de su época. Y hermanos, nosotros venimos también y estamos con un mensaje totalmente diferente a lo que vemos, ¿no? A lo que nos rodea, a lo de nuestra época. Nuestro mensaje es diferente. Para muchos es incomprensible porque no entienden la gracia de Dios. Entienden que la salvación debería de ser por méritos propios, cuando el Señor dice que es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:8. Entonces, el personaje de hoy, Juan el Bautista, que es el personaje en cuestión, vestía de esa manera, de alguna manera para distanciarse de las normas y de lo que el mundo perseguía, ¿no? Y es curioso porque vamos a ver, se parecía mucho en la forma de vestir a Elías, el profeta Elías. Elías también vestía igual, ¿no? Y hay algunas cosas que tenían en común el profeta Elías y el profeta Juan el Bautista, ¿no? Que las vamos a ver porque vamos a aprender de ellas, ¿no? Incluso algunas veces nos hemos visto nosotros quizá en la misma situación que se vieron a ellos, ¿no? Si hemos estudiado un poco Elías, vamos a recordar algunas cosas. Los dos, tanto Juan como Elías, destacan porque en su vida tenían la seguridad de la presencia de Dios. Tenían seguridad de la presencia de Dios en sus vidas. Y hermanos, qué gozo y qué bendición es tener la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Ahora estamos viviendo, como ha compartido Loida, ¿no?, de la situación que estamos viviendo tan tremenda, ¿no? Y las imágenes que se recrean los periodistas en ponernos a tocar la sensibilidad, porque son ciertas lo que están pasando con los niños, con las personas mayores, en fin, estamos viviendo una situación difícil, pero cuando tenemos la seguridad de que Dios está en nosotros, como decía Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues los dos profetas, Elías y Juan el Bautista, tenían la seguridad de la presencia de Dios en su vida, y los dos pasaron por situaciones tremendas, ahora lo veremos. Y los dos también coincidían en que estaban entregados y su preocupación principal era cumplir su ministerio conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa que podemos aplicarnos nosotros: cumplir su ministerio conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, oye, yo creo que esto es mejor para el Señor, pero vamos a mirar cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida, ¿no? Esto me recordaba al apóstol Pablo, que en uno de sus viajes misioneros iba a compartir el Evangelio a un pueblo y dice, pero el Espíritu me lo impidió. Y él iba a cumplir su ministerio, ¿no? Pero el Espíritu se lo impidió, ¿no? Y a veces tenemos que pararnos y ver cuál es la voluntad de Dios en cuanto al cumplimiento de nuestro ministerio, ¿no? En lo que el Señor pide realmente y cómo quiere que lo realicemos, ¿no? En eso coincidían los dos. También coincidían en que de alguna manera sintieron soledad, ¿no? En una sociedad que vive de espaldas a Dios, tanto Juan el Bautista como Elías se sintieron solos. Es que no hay más creyentes, Señor, no hay más gente que confíe en ti. Y de alguna manera también los que servimos al Señor, pues hay momentos de soledad, ¿no?, en el ministerio. Momentos en los que, por supuesto, no estamos solos porque el Señor está con nosotros, ¿no? Pero nos sentimos quizás incomprendidos y solos como se sentían también Juan el Bautista y Elías, ¿no? Los dos tuvieron valentía. Se requiere valentía para compartir la palabra de Dios, hermanos. Se requiere
decisión, pero nos guía el Espíritu Santo, ¿no? Y tuvieron valentía para enfrentarse a reyes. Los dos se enfrentaron a reyes. Elías, ¿a quién se enfrentó? Al rey Acab. Y Juan se enfrentó al rey Herodes. Y también los dos, tanto Elías como Juan el Bautista, fueron amenazados de muerte por las mujeres de los reyes. Pero así, no se andaron con rodeos, ¿no? Tanto Jezabel, que amenazó de muerte a Elías, mandó que lo mataran, como Herodias, la que estaba con Herodes, también amenazó de muerte a Juan el Bautista, ¿no? Todas esas cosas tenían en común, ¿no? Los dos también vivieron momentos de depresión. Tanto uno como el otro, a lo largo de su ministerio, vivieron momentos de depresión y de duda. Dudaron, ¿no? Elías, si recordamos, después de la victoria sobre los profetas de Baal, del triunfo que él tuvo, pues se sintió deprimido, ¿no? Quería morirse, se quedó sentado debajo de una sombra y no tenía ni ánimo ni nada para seguir con su ministerio, ¿no? Y Juan el Bautista, que es el personaje que estamos tocando hoy, desde la prisión, estando encarcelado, se preguntó si Jesús era realmente el Mesías o tendrían que esperar a otro, ¿no? También estaba en momentos de depresión. Y hay veces y hay momentos en la vida en que realmente pasamos por situaciones así, situaciones oscuras, situaciones de desierto, ¿no? En nuestra vida. Pero el Señor es el que nos saca y el que nos levanta, ¿no? Y los dos también formaron a otros discípulos, que es otra enseñanza buena, ¿no? Elías le dio el relevo a Eliseo, y Juan, es curioso, Juan el Bautista, uno de sus principales discípulos era el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, sus 3 cartas y Apocalipsis. Y precisamente Juan también empieza su Evangelio hablando de Juan el Bautista. Entonces, los dos también tuvieron la visión de que en su ministerio él tendría que pasar el relevo a alguien, ¿no? Lo mismo que Pablo lo hizo con Timoteo, pues lo hizo Elías con Eliseo y lo hizo Juan el Bautista con el apóstol Juan, ¿no? Nosotros también es un mandato del Señor que enseñemos a otros para que a su vez enseñen a otros, ¿no? Y siga la obra del Señor hasta que el Señor quiera venir. Otra de las cosas que es curiosa, ¿no? Y que nos habla este pasaje es de la comida de Juan el Bautista, ¿no? Dice que comía langosta y miel silvestre. Comía lo que le ofrecía la naturaleza. No tenía dependencia ninguna, simplemente se sentía que el Señor lo iba a proveer, ¿no? Y señala también esa actitud, una vida de separación de lo que el mundo busca, ¿no? De lo que el mundo persigue. Y manifiesta su independencia, como he dicho, del mundo y de lo que el mundo puede darle, ¿no? Porque él decía que su dependencia era solamente del Señor, ¿no? Y tenía un contraste para llamar la atención de que su mensaje era la preparación del camino del que iba a venir, ¿no? Vivía en el desierto, también una cosa curiosa, ¿no? Que da el detalle el Evangelio de Marcos, de que predicaba en el desierto. No sé, a veces nos da la sensación a nosotros también que predicamos en el desierto, ¿no? Le estamos hablando a alguien durante mucho tiempo del Señor y parece ser que en el desierto, ¿no? Bueno, pues Juan predicaba en el desierto para alejarse de las distracciones quizás del mundo, ¿no? Para poder estar en comunión con el Señor. Y simboliza ese fuerte contraste con la hipocresía de los líderes religiosos, ¿no? Los líderes religiosos estaban interesados en sus lujosas casas, podemos decir, en sus posiciones de autoridad, más que en la obra de Dios. Y él estaba diciendo con su actitud y viviendo en el desierto que su prioridad era cumplir el ministerio que el Señor le había dado conforme a su voluntad. Esa era su prioridad, ¿no? Y luego el hecho de que viviera en el desierto y predicara en el desierto también nos habla de que era un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Se cumplía las profecías de que muchísimos siglos antes ya se decía. Empieza diciendo el versículo 2 del capítulo 1, como está escrito en Isaías el profeta.
he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, él el cual preparará tu camino delante de mí. Y dice el 3, voz del que clama en el desierto. Ya estaba anunciado, iba a ser en el desierto. Las profecías, como dice el versículo 2 de Isaías y de Malaquías también, ya profetizaba la venida de Juan el Bautista, ¿no? Vamos a leer en Isaías 40, los versículos del 3 al 5. Isaías 40, del 3 al 5, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué bonito, ¿no? Como anunciaba ya Isaías la venida de este anunciador, de este heraldo, ¿no? Y es que profetizaba que a Juan el Bautista, ¿no? Y habla, cuando en el pasaje de Isaías, quizás de los aspectos torcidos de nuestra vida que deben ser enderezados, ¿no? Habla de los valles, las actitudes ocultas nuestras, las actitudes bajas de nuestra personalidad, ¿no? Los montes, el orgullo, la altivez de corazón. En nosotros también hay toda esa clase de cosas, ¿no? Hay valles ocultos y montañas de orgullo que tienen que ser niveladas, caminos torcidos y desviados que tienen que enderezarse, ¿no? Y ya nos estaba avisando el Señor de que enderecemos nuestra vereda y que nos preparemos con el reconocimiento de que somos pecadores, porque el bautismo que anunciaba Juan era el bautismo del arrepentimiento. Por eso digo que su ministerio era incompleto, porque después decía, viene uno detrás de mí que yo bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Que eso lo veremos el próximo día, ¿no? Y en Malaquías también, si queréis vamos a leer en Malaquías capítulo 3 y versículo 1, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero. También estaba anunciando a un mensajero, ¿no? El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quizá aquí el Señor usaba un tono un poquito más fuerte, ¿no? Porque se dirigía a los sacerdotes, a los líderes religiosos, que tenían una actitud quizás que incumplían sus deberes, ¿no? Ellos ofrendaban animales con defectos, animales enfermos, negociaban para sacar provecho en el templo, se esforzaban mucho más por cumplir sus normas y sus tradiciones que se habían inventado ellos, mucho más que por obedecer al Señor, ¿no? Pero el Señor eligió a Juan como un anunciador, ¿no? Como el anunciador del Mesías, el anunciador del Mesías esperado en el Antiguo Testamento. Y recordemos que Marcos fue escrito para los romanos, y los romanos tenían por costumbre, cuando iba a venir una visita importante a una ciudad, el mandar delante a un heraldo, ¿no? A un anunciador, a una persona que anunciara esa venida, ¿no? Entonces así entendían ellos mejor. Iba Juan el Bautista y decía, yo no soy el Mesías, yo vengo anunciando y preparando el camino de otro que vendrá detrás de mí, que es muchísimo más poderoso que yo, ¿no? El ministerio de Juan, como el ministerio de cada uno de nosotros, hermanos, porque el Señor así lo ha querido, es animar a la gente a preparar sus corazones por medio del arrepentimiento a recibir al Mesías, porque es el primer paso, el reconocerse pecador, el arrepentirse de los pecados, ¿no? Anunciaba que era imprescindible, ¿no?, que cada uno se preparase para entrar en el reino, ¿no? Y ese detalle es muy importante en los tiempos de Juan, porque contrastaba con las creencias de los judíos. Los judíos pensaban que por ser descendientes directos de Abraham y cumplir algunos de sus ritos externos, como podría ser la circuncisión, o el día de reposo, o el diezmo, ya solo con eso ya no tenían por qué arrepentirse de nada.
Ya ellos, cumpliendo eso, ya podían inmediatamente pertenecer al reino, ¿no? Sin necesidad de arrepentirse. Y Juan el Bautista tuvo que aclararle que era necesario, que era imprescindible un arrepentimiento sincero. Y yo no sé si alguno de vosotros os ha encontrado cuando hablo del Señor a alguien de la salvación de Cristo, que no han dicho, si yo no, ¿qué mal he hecho yo? Si yo no tengo, yo no peco, ¿de qué me tengo yo que arrepentir si yo no peco? Como pensaban los judíos de su tiempo, ¿no? Si yo lo único que hago es trabajar, estoy en mi casa, no me meto con nadie, no soy conflictivo. Y Juan nos está diciendo, y le estaba diciendo en su tiempo a los judíos, que nada de eso le iba a servir, ni ser descendientes directos de Abraham, ni vivir cumpliendo los ritos religiosos, que lo único que los prepara para entrar en el reino de Dios sería un arrepentimiento sincero y la renuncia al pecado. Ahí ya estaba preparando su corazón para recibir el Espíritu Santo y reconocer al Salvador, ¿no? Darle un giro a su vida y volverse a Dios, ¿no? En nuestros días, como he dicho, también vemos a personas así, ¿no? Incluso personas que van a iglesias que se piensan que por el hecho de ser miembros de una iglesia ya son hijos de Dios, o que se piensa que por el hecho de estudiar la Biblia y alabar al Señor, o por el hecho de ofrendar con constancia, de servir al Señor, ya son hijos de Dios. Y eso es una consecuencia de... El mensaje que tenemos hoy de Juan el Bautista es claro, ¿no? Nada de eso sirve si no va acompañado de un cambio de corazón y un cambio de mente, un reconocimiento como pecador y un arrepentimiento, ¿no? Por eso mismo, ese mismo llamado de Juan de arrepentirse sigue siendo eficaz hoy, ¿no? Esa misma predicación de Juan es eficaz para nosotros, para hoy en día, ¿no? Y es que me gustaba un escrito que leía en un libro y dice que el alma no arrepentida escoge su propio camino y voluntad, pero el arrepentimiento hace cambiar al alma de actitud. Voy a decirlo otra vez, ¿no? El alma no arrepentida escoge su propio camino y voluntad, pero el arrepentimiento hace cambiar el alma de actitud. Esa actitud es la que tenemos que tener para recibir al Señor, ¿no? Con el arrepentimiento reconocemos que no somos dignos de formar parte del reino de Dios. Ninguno es merecedor. Es un contraste con lo que pensaban los judíos de la época, ¿no? Y los que piensan muchos de nuestros contemporáneos también. Ellos piensan que haciendo cosas, haciendo obras benéficas, pues van a conseguir la salvación. Y el mensaje es claro, ¿no? El arrepentimiento estaba simbolizado por el bautismo de Juan, ¿no? Pero el bautismo es solo un símbolo y no sirve de nada si no se cumple con lo que simboliza. Y es curioso, vamos a leer en Lucas capítulo 7, cómo los religiosos, los fariseos y los escribas no se bautizaban. No iban a que Juan los bautizara, ¿no? Vamos a leerlo en Lucas capítulo 7. Los versículos del 29 y 30, Lucas 7. Dice la palabra del Señor, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, que son los escribas, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No se bautizaron, ¿no? Para ellos era humillante el bautismo, ¿no? Porque los ponía a la misma altura que los publicanos, que los cobradores de impuestos y los malhechores. Y ellos, como se creían buenos, pues no necesitaban arrepentirse de nada, ¿no? Por eso el Señor en una ocasión cuando estaba con ellos les dijo, es que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Ellos no se reconocían pecadores, entonces no estaban dando el primer paso para aceptar al Mesías, por eso no lo reconocieron cuando vino, ¿no? Aunque en realidad ellos necesitaban, como todos, ¿no?, el arrepentirse. La predicación de Juan
el mensaje de Juan de esta mañana rompió todos los moldes de su tiempo, ¿no? Lo mismo que la predicación nuestra rompe todos los moldes de nuestro tiempo. Es un contraste. En aquel tiempo, fijaos, el perdón de pecados era ofrecido en el templo, con la ofrenda, después de haber hecho diferentes sacrificios y con la dirección de los sacerdotes. De esa manera únicamente había perdón de pecados, ¿no? Pero sin embargo Juan, aunque era hijo de un sacerdote, su padre era Zacarías, era sacerdote, pues él anunciaba el perdón de pecados lejos del templo, en el desierto. Y es más, anunciaba la venida de uno que ya iba a sustituir todos los sacrificios, ya los sacrificios no valían. Va a venir uno que va a ser el único sacrificio válido que sustituya a cualquier otro. Pues claro, eso era locura, ¿no? Para la gente de su pueblo. Como ya no valen los sacrificios, ya no vale lo que dice el Antiguo Testamento. Ya va a venir uno que es el único sacrificio válido, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. Por eso decimos que el ministerio de Juan era insuficiente, ¿no? Porque el anuncio de Juan, la predicación de Juan, tenía que ser completada con el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Que solo el Señor Jesucristo podría hacer, ¿no? Y que eso lo veremos el próximo día. Los dos son importantes. Uno por parte de reconocer que somos pecadores y luego el siguiente paso es tener fe en el Señor Jesucristo como el único sustituto y el único que puede pagar nuestros pecados, ¿no? Ese era el mensaje de salvación tan sencillo que llevaba Juan el Bautista y que el Señor quiere que sea su iglesia, que seamos nosotros quien lo llevemos, ¿no? De forma sencilla, no hay que complicarse mucho, no hay que complicarse mucho la vida, ¿no? Tenía que decirle Juan a muchas personas que se creían buenas, que confiaban en su religión, que eso no era suficiente. Eso no va a ser suficiente para la salvación. Y él con valentía cumplió su ministerio, ¿no? Exhortaba a todos al arrepentimiento. Y eso, de alguna manera, es un ánimo para nosotros también, ¿no? Porque nosotros, de alguna manera, también tenemos que decir que las obras no son suficientes para la salvación. Que la salvación es en la fe en Jesucristo, previamente habiéndose reconocido pecador, porque claro, en el caso este de los judíos, como ellos no se reconocían pecadores, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Si yo no me tengo que arrepentir de nada. Ese es el mensaje de salvación que el Señor quiere que prediquemos, ¿no? Cumplió su ministerio Juan el Bautista con valentía, animaba a todos al arrepentimiento y tuvo éxito, fue muy eficaz. Dice que venían todos los de Jerusalén, de Judea, muchísima gente fueron a bautizarse, ¿no? Se reconocían pecadores. Juan fue fiel al ministerio que había recibido del Señor. Y eso deberemos aprenderlo también de él. Nosotros debemos de tomar su ejemplo, el ejemplo de Juan, ¿no? Porque hombres como Juan, que te lleven ese mensaje, son un regalo para el mundo, ¿no? Tan necesitado de esa salvación y de ese amor, ¿no? Y mayormente no son valorados por el mundo esos personajes, ¿no? Más quizás otros, ¿no? Pero cuánto necesita el mundo a personas como Juan el Bautista, personas como Elías, ¿no? Y el Señor lo sabe, y el Señor quiere que seamos nosotros, que sea su iglesia la que lleve ese mensaje, ¿no? La que tanto a nuestros vecinos como a nuestras familias, como a las personas que el Señor nos ponga, que sepa quién somos, que sepan lo que creemos, pero sobre todo que sepan el mensaje que el Señor tiene para ellos también, ¿no? Porque el Señor tiene un mensaje para ellos, ¿no? Personajes como Juan que no están apegados al mundo, sino que han puesto sus miradas en el Señor, ¿no? Y animan a los demás a volverse al Señor, ¿no? Ese es el mensaje y ese es el ánimo para nosotros, ¿no? Muchas personas no entienden realmente el mensaje de la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Como hemos visto en los judíos, ¿no? Pero hay algunos pasajes que ya, para terminar, los voy a leer, en el que dice el Señor lo que pasa a las personas que no confiesan sus pecados, ¿no? En Proverbios 28:13, si queréis no lo busquéis, lo leo, lo tengo
Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias al Señor, ¿no? En el Salmo 32, también los versículos del 1 al 5, te doy tiempo, Roberto, que lo vayas poniendo. Salmo 32, del 1 al 5, dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias al Señor, ¿no? En primera de Juan también, capítulo 1, los versículos 9 y 10, dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese era el mensaje de Juan, ¿no? El reconocimiento de que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y es un paso imprescindible para ser bautizados por el Espíritu Santo, porque si no nos reconocemos pecadores, no necesitamos un Salvador. Porque yo no necesito Salvador, ¿no? Ese es el pasaje que veremos el próximo día, el día que me toque, que será el versículo 8 del capítulo 1. Y como dije al principio, es incompleto el mensaje de Juan, porque lo completa el Señor, ¿no? Lo mismo que Apolo en Hechos 18, vamos a leerlo ya para terminar. Hechos 18, 25 y 26. Dice, hablando de Apolo, cuando fue a predicar a Éfeso, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Ignoraba el Espíritu Santo, ¿no? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿no? Le enseñaron que ahí no acababa la cosa, sino que venía el Señor y que íbamos a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y como dice también en 1 de Corintios 3:6, que ya lo vamos a leer para terminar, 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 6, dice: yo planté, hablaba Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, el Señor es el que completa nuestro ministerio, ¿no? La obra de Cristo es la perfecta. Que el Señor bendiga su palabra.